Muy buenos días. Estoy muy contento de poder participar nuevamente con un estudio más con ustedes. Y sé que necesitamos más sabiduría, más entendimiento de la palabra del Señor, pero de alguna manera compartimos lo que nosotros tratamos de aprender y comprender a través del Espíritu Santo. Él es el que nos guía, el que nos enseña y el que hace que nosotros podamos compartir estos videos con ustedes. Sé que de alguna manera unos pueden estar en contra del mensaje que podamos llevar, pero de alguna manera les invitamos a ustedes a escudriñar las escrituras por sus propias cuentas para poder entender lo que el Señor quiere para ustedes. Y gracias nuevamente por cada uno de ustedes, por darnos esa oportunidad de poder entrar a sus vidas y a través de este canal donde tú te encuentres puedas escuchar estos mensajes que son de mucha bendición. No escuches a hombres, trata de escuchar al Espíritu Santo. Anda, coge la Biblia y ábrela para que escuches la voz del Señor. En estos momentos quisiéramos iniciar nuestro estudio y también ya a pocos minutos o a pocos horas que es para nosotros poder llegar a un sábado más y poder compartir con ustedes esta preparación. Vamos a ingresar a nuestro estudio, pero ante todo quisiera invitarte a ponerte de rodillas si tienes la oportunidad, o si estás en el auto, detente, pues Dios quiere que tú te comuniques con Él para que Él vaya contigo a donde tú vayas. Vamos a orar. Señor maravilloso, en estos momentos queremos ingresar a un nuevo estudio y también agradecerte porque entramos a esta preparación, y quisiera que tú, Señor, nos guíes y nos ilumines en este mensaje que queremos brindar. Gracias por darnos la oportunidad de estar nuevamente en estos momentos y que tú, Señor, seas nuestro maestro. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mis queridos amigos, en estos momentos tenemos una lección nueva y vamos a ver lo que nos dice en este día el profeta Elías. Vamos a ver un profeta que nos ayuda a comprender mucho de los acontecimientos que en ese tiempo pasaron. Dice la pregunta: ¿qué le pidió Dios a Elías para que hiciera con el rey Acab? Vamos a ver lo que nos dice en el capítulo de Primera de Reyes, capítulo 17. El capítulo 18 y el versículo, vamos a ver nuevamente, a repetir la pregunta. Dice: ¿qué le pidió Dios a Elías para que hiciera con el rey Acab? Hay algo interesante. Dice el capítulo 17: entonces Elías Tisbita Galad dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino Elías palabra del Señor, que le dijo: vete de aquí al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al este del Jordán. Hay algo interesante. Palabra del Señor hizo que Elías dijese a Acab que no llovería durante 3 años y medio. ¿Por qué? Porque sabemos que el pueblo de Israel estaba en completa apostasía. Y de alguna manera, la pregunta que nos hace es: ¿qué le pidió Dios a Elías para que hiciera con el rey Acab? Que vaya, le digas todo lo que iba a suceder, pero de alguna manera nosotros también necesitamos comprender lo que Elías tuvo que hacer para poder lograr ese objetivo. Un profeta no será movido por sí mismo,
tiene que ser movido por el Espíritu Santo. Ese profeta que en este tiempo era Elías, dice que tomó la palabra y dijo: Dios me ha dicho que no va a llover. De alguna manera, Elías estaba completamente seguro de lo que Dios estaba diciendo. Dice el testimonio en Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, el profeta como mensajero de Dios ha reprendido los pecados del pueblo, denunciando los juicios de Dios a causa de su maldad, y ahora solo lo consiente de su inocente, firme en su integridad, y rodeado por su comitiva de hombres armados, Elías no muestra timidez ni manifiesta la menor reverencia hacia el rey, el hombre con quien Dios ha hablado y que tiene un sentido claro de cómo Dios considera al hombre en su depravación pecaminosa. No tiene por qué disculparse ante Acab, ni rendirle homenaje. Como mensajero de Dios, Elías ahora ordena a Acab, obedece inmediatamente como si Elías fuera el monarca y el súbdito. Hay algo interesante. Tenemos para leer dos capítulos, el capítulo 17 y el capítulo 18. En el capítulo 18, después de que Acab por manos de Jezabel hayas buscado a Elías para matarlo, Elías se presenta ante Acab y en el versículo 20 dice: entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas en el monte Carmelo, y Elías se acercó al pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidlo, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Pero antes de eso, el profeta Elías le dijo estas palabras cuando Acab le trató de alguna manera. Escuchen lo que dice en el versículo. Vamos a ver. En el versículo 16 al 19, vamos a leerlo. Dice: Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que perturba a Israel? Y él respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y a la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a Baales. Envía ahora junta a todos los israelitas en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Cuando Acab se encuentra con Elías, Acab le dice con tanta incredulidad: ¿eres tú el que perturba a Israel? Y Elías responde: yo no soy el que perturba a Israel. Eres tú el cual perturbas a Israel, haciendo y mandando que adoren a dioses paganos, a dioses que no tienen ningún sentido. Han dejado a Dios para adorar a Baales. Entonces, la pregunta decía: ¿qué le pidió Dios a Elías para que hiciera con el rey Acab? Que vaya y lo reprenda por el pecado que había cometido Acab. Eso es el mandato que Dios le dio a Elías para que hiciese con el rey Acab. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros también. Vayamos y declaremos el pecado a las personas de alguna manera, no para ofender al hermano, sino para inducirlo a que abandone el pecado. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué dijo Elías a Acab y al pueblo, y cuál fue su fortaleza? El capítulo de Primera de Reyes 18, 17 al 40. Hay algo interesante, no lo vamos a leer todo, pero donde tú te encuentres, puedes leerlo detenidamente y comprender lo que sucedió. Vamos a leer el versículo 17.
Cuando Acab vio a Elías, dijo: ¿eres tú el que perturba a Israel? Ahora, el profeta Elías hizo algo muy interesante. Retó a los 450 profetas de Baal, y dice que les dio una oportunidad de poder retroceder a su actuar de pecado, pero dice que el pueblo no dijo nada, cayó. Entonces, de alguna manera, Dios le dio fortaleza a Elías. Recuerden, Elías era solo. Elías, solamente el único profeta del Señor que estaba vivo ahora, en estos momentos, ha citado a los 450 profetas de Baal al Monte Carmelo, y es ahí donde va a tener una pelea, vamos a decir, espiritual contra el demonio. Pero, ¿qué le dio fortaleza a Elías para hacer esto? Nada más y nada menos que la fortaleza fue que Dios estaba con él. Dios le dio la fortaleza para que Elías manifestase los pecados de Israel sin miedo, temor alguno. El testimonio, dice en Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, la página 309, dice: Elías exige que todo Israel y también todos los profetas de Baal se congreguen en el Monte Carmelo. La tremenda solemnidad en el porte del profeta le da el aspecto de alguien que comparece ante la presencia del Señor Dios de Israel. La condición de Israel en su apostasía demanda un proceder firme, un lenguaje severo y una autoridad dominante. Dios prepara el mensaje adecuado al tiempo y a la ocasión. A veces pone su espíritu en sus mensajeros para que den la voz de alarma día y noche. Cuando hizo su mensajero Juan el Bautista enderezar el camino del Señor, luego nuevamente se necesita hombres de acción que no se desviaran del deber, sino cuya energía se despertara y demandara: ¿quién está al lado del Señor? Que venga con nosotros. Dios tendrá un mensaje adecuado para enfrentar a un pueblo en sus diversas condiciones. Se manda veloz mensajeros en todo el reino con el mensaje de Elías. Se envían representantes desde las ciudades, pueblos, villas y familias. Todos parecen estar deprisa en respuesta a la invitación, como si fuera a ocurrir algún milagro maravilloso. De acuerdo con la orden de Elías, Acab reúne a los profetas de Baal en el Carmelo. El corazón del líder apóstata de Israel está impresionado y sigue temblorosamente las indicaciones del severo profeta de Dios. Sin ninguna manera podemos decir que el profeta Acab, el rey Acab, pudo haber dicho a Elías: ¿quién eres tú para darme orden? Pero de alguna manera Acab, dice, temblorosamente hizo caso al profeta y reunió a los 450 profetas de Baal para poder ver con sus propios ojos lo que Dios podía realizar. No hay nada que Dios lo tenga oculto. Él puede salvar y puede lograr vencer con una sola persona a muchas personas. Y esto fue el resultado. Los 400 profetas murieron porque el trabajo que ellos trataron de hacer lo hicieron humanamente. Satanás no movió ninguna parte de sus instrumentos para poder lograr vencer a Elías. Porque de alguna manera Dios tiene el control de Satanás. Dios siempre va a permitir que Satanás haga algo. Pero si Él no lo permite, Satanás va a estar con límites. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, el testimonio es claro cuando dice que hoy se necesita a esos profetas. Hoy se necesita a esos siervos mensajeros que vayan y declaren el pecado sin ocultar nada. Decir lo que es, para que esa persona tome conciencia y tome en cuenta
que Dios le está llamando para su arrepentimiento. Mi querido amigo, la pregunta dice, ¿qué le dijo Elías a Acab? Eres tú el que está perturbando a Israel. Manda ahora y reúne a los profetas de Baal para que vayan al monte Carmelo y veamos quién es el Dios más poderoso, si Baal o Dios eterno. Entonces esos mensajeros somos o podemos ser nosotros. Si tenemos la oportunidad de entregarnos hoy a Cristo, vayamos a Él, encontremos su morada y tengamos la oportunidad de ser sus hijos. Mis queridos amigos, nos preparamos para este día especial, día de sábado, día de reposo, y el cual te invitamos a nosotros a compartir este programa maravilloso. Que Dios pueda bendecirte y que tengas un hermoso día. Si Dios lo permite, volveremos a estar acompañándote en un estudio más. Bendiciones.